Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien y a iniciar el día que Dios nos regala con ganas y con mucho entusiasmo, que no nos decaigamos, que no el coraje, la envidia, el celo no nos arruinen nuestras actividades, la ira, pero al contrario, es darle gracias a Dios porque tenemos este día que se nos da para hacer muchas cosas buenas por los demás. Escuchemos nuestro Evangelio. Nuestro Evangelio está tomado de Lucas capítulo 20, versículo 27 al 40. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo alguna vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta que el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar descendencia. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús le dijo: Esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces unos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, ¿qué es lo que nos enseña este Evangelio? Quiero empezar con esta pequeña oración. Señor, dame la humildad de corazón para no perder en razonamientos inútiles que me apartan de ti, enfrían mi alma y me alejan del servicio a los hermanos. Que la esperanza en tu resurrección avive en mí el deseo de encontrarme contigo para siempre. Cada día o siempre, hermanos, nos hacemos muchas reflexiones. Usamos la palabra, usamos una oración, palabra de la Eucaristía, y no sé en verdad qué cuento nos ayude a tener un verdadero encuentro con el Señor. Tratamos de explicarnos los misterios de Dios, buscamos razonamientos quizás muy humanos que nos ayuden a razonar, pero nos damos cuenta que al último nos quedamos sin respuestas. Pero quizá tendríamos que preguntarnos si Jesús estuviera ahora en medio de nosotros y tratara de anunciarnos el Evangelio en este mundo en el que nos encontramos, en estas situaciones que vivimos, y tratara de decirnos ese mismo mensaje del Evangelio. ¿Qué palabras emplearía? ¿Cómo nos diría las cosas? ¿Cómo se presentaría delante de nosotros? Eso se me hace muy interesante. Es importante que cuando nos ponemos ante el Señor, cuando nos ponemos en ese tiempo para orar, ¿cómo nos acercamos a Él? ¿Qué fe tenemos o qué esperanza tenemos? La gente cuando se acercaba a Jesús, según vemos en el Evangelio, iba con la realidad de su vida, con lo que eran sus preocupaciones, sus necesidades y pues sus preguntas que ellos tenían. ¿Qué significa que iban con sus enfermos o los ponían a los pies de Jesús?
¿Qué representa, por ejemplo, aquella mujer pecadora que se atreviera a ponerse a los pies de Jesús y pues sí, con sus lágrimas y con sus perfumes enjugarle sus pies? Ahí estaba con su vida, con su realidad, con sus cosas, con su pasado, con su imperfección, y estaba ahí en la presencia de Jesús. Y Jesús nunca rechazaba, al contrario. Y tantos otros que se acercaban a Jesús en sus imperfecciones, pero Jesús nunca les rechazaba. Hoy escuchamos en el Evangelio que van con problemas de cierto legalismo en la interpretación de lo que decía el Levítico, pero en el fondo les faltaba visión de trascendencia, visión de lo que en verdad era la vida del mundo futuro que Jesús anunciaba. Allí estaban con sus preguntas maliciosas, pudiera decir, eh, tratando de ponerle a Jesús una trampa. Se acercaban a Él no porque querían vivir o aprender de Él, sino que simple y sencillamente para quitarse una necesidad o poner una trampa, o simple y sencillamente pues querían a ver qué decía. Aquí entonces nos ponemos nosotros delante del Señor, en cierto modo también retorcidos, porque queremos llenarnos de mil razonamientos para creer, pero lo que necesitamos es en verdad dejarnos encontrar por Jesús, dejarnos encontrar porque Jesús es el que nos busca, y algunas veces nosotros nos encontramos detrás de muchas cosas que son secundarias. Yo creo que hoy en día deja que Jesús, por medio de las personas, por medio de todo lo que hay en este mundo, lo que te rodea a ti mismo, que llegue a tu vida. Deja que Jesús se meta en tu corazón, que Jesús caliente, que en verdad le dé ese amor a tu corazón, a tu espíritu, que a veces lo tenemos tan lleno de tibiezas y de frialdades. Y aquí es cuando yo te digo, déjate encontrar por Jesús, y pues te verás en verdad transformado, transformada, y muchas cosas irán renaciendo. Claramente no es solamente de que, ponte así, no, de hacer una oración y siéntate, no, sino que ponernos enfrente de Jesús es usar todos nuestros sentidos, usar todas nuestras habilidades, y poder nosotros llevar al mundo, vivir en este mundo el Evangelio, y escuchar ese Evangelio que en verdad transforma muchas cosas. Hay que sentirnos elevados también por el Espíritu. El Espíritu, cuando hacemos oración, cuando nos calmamos, cuando aprendemos a respirar, en verdad ese Espíritu calma nuestras ansias y nos ayuda a entender más esta vida, y nos ayuda a vivir más y seguir uniéndonos a ese Jesús que quiere estar con nosotros, que no quiere apartarse de nosotros. Y eso es lo que el Señor hoy pudiera ofrecernos de una forma, ¿cómo te diré?, radical, no metiéndonos tanto en pequeñas cosas, sino que ya hablando de una forma general. Es lo que Dios quiere en nuestra vida, que si nos vamos a acercar a Él, no sea para probarlo. Si nos vamos a acercar a Él, no sea por una conveniencia. No, si nos vamos a acercar a Él es porque en verdad Él tiene, pues, es agua viva que nos ayuda en este tiempo tan difícil, en tiempos de crisis, en tiempos de soledad. Hoy, en tu momento de oración, si puedes ir a un templo, si puedes ir al Santísimo en tu casa, si tienes tu pequeño altarcito, o salirte simple y sencillamente afuera, ponte ahí en esa oración y acércate a Él. Acércate para que te instruya, para que te guíe, para que te dé la sabiduría necesaria. No solamente nos acerquemos para ponerlo a prueba, para hacerle preguntas del porqué de las cosas,
que no entendemos, para juzgarlo, para ignorarlo. Pero en verdad, para que descubras cuál es el beneficio de seguirle, cuál es el beneficio de amarle y de tener tantas palabras que te ha puesto en tu mente sin necesidad de estarnos ah, memorizando pasajes del Evangelio, pasajes bíblicos, ¿no? Todos tenemos palabras de Dios ya en nuestro corazón y en nuestra vida. ¿Y qué nos falta? Ponerlos en práctica. Bueno, pues, que tengan un excelente fin de semana y que Dios los bendiga a todos. Amén.